Morata. Servicios informativos. Tenemos al habla a Paulina Banfalvi, experta en personalización del aprendizaje y altas capacidades y autora del libro de la rebelión del talento. Buenos días, Paulina, gracias por estar con nosotros en Radio Morata. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, Paulina, es curioso cómo te he conocido, pero tengo que decir que has sido en un stand de fabricante de bebidas vegetales para llevar en IFEMA, la Feria de la Innovación para la Hostelería, que se celebró en esta semana, del 7 al 9. Y bueno, te dejo a ti que digas cómo se llama el stand de donde tú estabas, de donde tú trabajas. Bueno, yo estoy trabajando en el departamento de marketing de la empresa Plant Base by Panache, fabricante de bebidas vegetales takeaway. Bueno, pues aplicando ahí la creatividad y el talento de que debemos aplicar, ¿no? Los seres humanos, que al final es para lo que nos formamos, para tener un desarrollo personal y profesional que nos llene, ¿no? Que nos sea pleno y que satisfaga nuestro desarrollo. Pues muy bien. ¿Y qué tal fue esta edición de la feria en cuanto a la empresa que representabas? Pues la verdad es que tengo que decir que fantástico, porque bueno, somos una empresa familiar y hasta ahora más o menos desconocida, aunque ya se vende en bastantes supermercados. Y la sorpresa ha sido que la hostelería nos ha recibido con los brazos abiertos, ha causado muchísima expectación e interés, y también las grandes marcas se han interesado por nuestro producto, así que estamos convencidos de que vamos a sacar algo muy positivo de ella. Pues seguramente que sí. Bueno, ahora vamos al tema que en realidad me ha interesado, y casualmente me enteré de que eres profesora y autora del libro La rebelión del talento, que es de lo que vamos a hablar, y para empezar, este título es muy significativo. Sí, creé un blog en el 2005, porque, bueno, pues sí, totalmente como un acto de rebeldía, porque, bueno, surgió a raíz de la experiencia de mis hijos en el colegio, que todavía eran muy pequeñitos, estaban en primero de primaria y en infantil, y ya entonces veía cómo su potencial intentaba ser frenado, y cómo el trabajo de la escuela, de alguna manera, en lugar de potenciar sus habilidades, lo que trabajaba era porque se adaptasen, se acomodasen a un determinado ritmo, forma de ser, modelo imaginario de alumno que tenemos, porque todo el trabajo de los profesores, me llamaban mucho, ¿no? Para que una preguntaba mucho, el otro preguntaba poco. Parece que existía como una especie de cuántas preguntas al día puede hacer un alumno por clase, ¿no? Todo estaba como demasiado estandarizado, y el esfuerzo de los profesores estaba muy orientado a que el alumno se orientase hacia un modelo, ¿no? De, bueno, tienes que participar, pero hasta aquí no tanto, tienes que preguntar, pero hasta aquí no tanto, tienes que responder, pero hasta aquí no tanto, ¿no? Y eso de alguna manera pues hace que los niños, algunos, vayan aprendiendo no a desarrollarse sobre sí mismos, sino a adaptarse y a responder según lo esperado, y algunos sencillamente pues no pueden porque su potencial está por encima. Efectivamente. Y cuéntanos qué significa, aunque ya lo sabemos más o menos, ¿no? Pero ¿qué significa el aprendizaje desde la alta comprensión de las altas capacidades? Que bueno, podríamos decir, para entenderlo, que tienen un poco de nivel, algo más de nivel que el resto, ¿no? Pues verás, resulta que todavía hay mucha investigación sobre las altas capacidades que no ha llegado a nuestro país, no ha llegado a las facultades, ni a las universidades, ni a los investigadores aquí, que es antigua, pero aquí no ha llegado. Entonces aquí seguimos en un modelo en el que cuando un alumno es identificado con altas capacidades, de alguna manera se le separa del grupo y se le da una respuesta individualizada, con actividades o recursos de nuevo estandarizados, que se pretende que el niño haga de forma individual, muchas veces sin ninguna guía. La propuesta de respuesta a los alumnos con altas capacidades
pasa ya por otro modelo, por un modelo de aprendizaje abierto y flexible que permite a los alumnos interesarse por los temas de aprendizaje desde distintos enfoques, con distintos niveles de complejidad y profundidad. Es decir, que proponemos un aprendizaje que cada alumno acciona o reacciona en función de su perfil personal. Por eso es un aprendizaje personalizado. Y este modelo de aprendizaje se extiende a todos los alumnos, no es exclusivo de las altas capacidades. Y esta propuesta de aprendizaje personalizado pone el foco en el desarrollo del potencial del alumno, en lugar de poner el foco en que el alumno se adapte a un ritmo predeterminado o a una programación cerrada, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que trato de significar en el libro, y por eso se llama La rebelión del talento, personalizar el aprendizaje desde la comprensión de las altas capacidades, porque acercarnos a este alumnado nos permite entender cómo se desarrolla el ser humano en general, ¿no? Cómo desarrollar nuestro potencial, sea cual sea, es una necesidad inherente del ser humano y es la que nos facilita un desarrollo emocional, social y cognitivo adecuados, una autoestima positiva y en última instancia nuestra felicidad. Pues sí, Paulina, creo que donde mejor podemos comprender es en el libro, leyéndole La rebelión del talento, pero tengo la oportunidad de que personalmente nos expliques también estos términos que te voy a decir, vamos, que he podido yo leerlo, ¿no? Ajá. Que necesitan, es decir, va dirigido a los padres, ¿no? ¿Tú crees que va también dirigido a los padres? Porque ¿cuál sería la señal de que un hijo está por encima de las capacidades? O dicho de otra manera, que el coeficiente intelectual es más elevado de lo normal. ¿Y cuál sería la puntuación del coeficiente en este caso? Una pregunta un poco larga, pero creo que me la has entendido, ¿no? Sí, es un libro que no va dirigido a los padres, va dirigido a padres y docentes. Hay mucho, porque ambos tenemos que compartir ese lenguaje común que nos permita cooperar para responder a las necesidades de los alumnos. Y hay un gran número de, por lo menos un 50% de los capítulos que están orientados a dar una respuesta al profesorado que quiera responder de forma efectiva a estos alumnos. Lo primero es que tenemos que entender que el coeficiente intelectual no define las altas capacidades. El coeficiente intelectual es la media de unas respuestas que damos en un determinado test, en un momento determinado y bajo determinadas circunstancias. Sucede un poco como la puntuación que hemos sacado en el test de conducir en aquel momento que lo hiciéramos. Unos test tienen más carga en mecánica, otros test tenían más carga en señales, otros test tenían más carga en circulación, y en función de lo que era más acorde a tus habilidades o a tu conocimiento, lo que mejor te sabías, podías sacar distinta puntuación en distintos test. Además, la puntuación que sacamos en el test de conducir no nos habla de cuán buenos conductores vamos a ser en el futuro o de cómo vamos a reaccionar ante determinadas circunstancias complejas que se pueden presentar en nuestra vida como conductores. Pues los test de inteligencia más o menos funcionan de la misma manera. Ninguno de ellos ha sido diseñado para identificar las altas capacidades, lo que han sido diseñados para entender en qué medida un niño se adapta a un modelo de aprendizaje académico y secuencial, porque miden la memoria, la organización, la capacidad de retener órdenes y de responder a ellas, ¿no? Entonces, son test que se crearon para clasificar a los niños en función de los cursos académicos o para entender los contenidos curriculares que un niño o que la media de los niños podía entender en un determinado nivel de académico, ¿no? Pero no tienen esa vertiente de medir la inteligencia. Además que la inteligencia es un constructo que se puede medir desde distintas perspectivas y que además nunca se pueden medir de forma plena y exacta en un contexto teórico, ¿no? Como no podemos medir en un contexto teórico lo buenos conductores que seamos, sino todos los niños que juegan a los videojuegos de Fórmula 1, no, es como si dijéramos eso, ¿no? Que los niños por jugar en un videojuego de Fórmula 1 están preparados para participar en una carrera de Fórmula 1, y entendemos que no es así, porque una cosa es el contexto teórico y modulado, y otra cosa es la realidad, ¿no? Claro. Eso no quiere decir, obviamente, que estos test nos sirvan, sino que, son un instrumento más, un indicador más que nosotros tenemos o podemos utilizar en un conjunto de pruebas que sobre todo tienen que ver con nuestra capacidad para observar al niño, ponerle en el contexto de retos y desarrollar una pericia personal que nos permita identificar o entender que un niño está por encima de la media
y necesita más reto. Efectivamente, porque es cierto que hay niños que necesitan una atención especial y demandan más, porque en realidad es que se aburren, ¿no?, en el colegio y no están en el nivel que el resto. Creo que para los padres es una señal de atención, porque el niño necesita más, se aburre y no efectivamente, vamos a entrar en conflicto con un programa que recientemente hizo burla precisamente de esto, de que ahora todos los padres creen que cuando el niño suspende o se aburre es porque tiene altas capacidades, pero por desgracia es así. Ya se estudió hace más de un siglo en un modelo psicológico, unos psicólogos Yerkes y Dodson, y recientemente lo ha demostrado la neurociencia, que el aburrimiento causa depresión, causa estrés y causa un montón de problemas emocionales y sociales que bloquean al alumno y no le permiten desarrollarse, y nos encontramos con muchos alumnos que tienen un gran potencial por aprender y sin embargo no están rindiendo, o incluso pueden hasta suspender, sencillamente porque es que primero la primaria ha sido tan fácil que no les ha permitido desarrollar estrategias de aprendizaje, ¿no? El aprender paso a paso, el hacerse esquemas, el organizar su tiempo, de forma que llegan a secundaria con unas actitudes erróneas y quieren aprender de golpe, de oídas, se han acostumbrado a desconectar, claro, de las conversaciones del profesor, y eso hace que al final acabe bajando su rendimiento y, lo peor, su autoestima. Claro, ¿y qué puede ocurrir si no se atiende esta necesidad? Lo que dices, pues, ¿no? Lo que acabas de comentar. Efectivamente, al final desarrollar nuestro potencial es una necesidad como lo es comer, y de la misma manera que cuando dejamos de comer empezamos a sentirnos malhumorados, desconectados, asociales, enfadados, incluso agresivos, de la misma manera un niño al que sistemáticamente le estamos negando la oportunidad de desarrollar su potencial sigue este mismo proceso, ¿no? Primero viene la desmotivación, la apatía, la desconexión, después viene la desconexión incluso de sus compañeros a nivel social, por eso vemos que tantas veces se identifican las altas capacidades con unas malas habilidades sociales, pero no es que no hay nada genético en ello, sino que es no le estamos poniendo en un entorno en el que tiene la oportunidad de relacionarse siendo él mismo. Cuando para relacionarte tienes que renunciar a ti, muchos deciden no relacionarse, ¿no? Porque precisamente es un signo de inteligencia el no renunciar a ti mismo. Claro. Y efectivamente, y entonces esta desconexión año tras año, curso tras curso, en un estado de aburrimiento sistematizado, pues les genera lo que hemos comentado antes: estrés, desmotivación, falta de implicación con su aprendizaje y pérdida al fin y al cabo de la oportunidad de desarrollar el talento en un país que creo que como educadores y como sociedad debería ser una prioridad. Claro, porque incluso se dan casos que repiten curso. Sí, se dan más de lo que creemos y la respuesta muchas veces es que si no llega a este nivel es porque o tiene que repetir o en todo caso no le podemos dar más reto, porque la escuela entiende el aprendizaje como algo que es secuencial, paso a paso. Si no sabes sumar no puedes multiplicar. Sin embargo, la mayoría de estos niños tienen un aprendizaje, un pensamiento que se llama complejo y relacionado, y muchos tienen sobre todo una perspectiva unos procesamientos que se llaman visuales, de manera que para ellos es más fácil entender lo complejo y desde lo complejo acceder a lo simple, porque lo simple es demasiado simple. Es complicado de entender, pero en deporte, por ejemplo, sí se entiende, ¿no? Hay chavales que salen a la pista de tenis y los entrenadores entienden que primero tiene que jugar y después vamos a darle a la pelota, que si le pones contra un frontón a hacer paso a paso la pelota, allí el contexto, la desmotivación, el no entender el por qué ni el para qué estoy haciendo algo, les hace desmotivarse y perder la atención, y como pierden la atención lo hacen mal. Claro. Sin embargo, con el estrés del partido, en el que ese estrés, ese reto te lleva a conectar todas tus potencialidades, hace que rindas por encima de lo esperado, ¿no? Y además vuelvo a decir que esto está muy estudiado dentro del campo de la psicología y la neuroeducación, como precisamente cuando conseguimos poner a los alumnos en el nivel de reto que es propio a su capacidad, es entonces cuando logramos el máximo rendimiento de estos alumnos. Y cuando el reto está
por debajo de su capacidad, también su rendimiento lo está, aunque nos parezca paradójico, pero yo creo que a todas las personas nos pasa en algún momento, ¿no? El estar cascando huevos y tirarlo todo al suelo porque no has prestado atención. Uh-huh. Y sin embargo, a lo mejor tienes que hacer una comida para toda la familia y como ahí estás muy concentrada, pues lo haces todo muy bien, ¿no? Es una cuestión neurológica muy estudiada, pero que de alguna manera en la escuela todavía no entendemos. Ya, pues ante un caso así, Paulina, los padres deben formarse adecuadamente, ¿no?, para este fin, ¿no crees? Pues realmente sí, aunque los que deberían estar formados son los profesores, que son los profesionales de la educación, pero creo que como cualquier padre, cuando su hijo tiene dislexia o diabetes o cualquier circunstancia, aprenden sobre ello. Las familias de niños con altas capacidades también tenemos que formarnos desde fuentes rigurosas, porque también hay muchísima, no sé cómo decirlo, ideas erróneas sobre altas capacidades que cada vez circulan más, pero hay que hacerlo con rigor y con sentido común. Todo lo que nos suene un poco estridente o extraño hay que eliminarlo, porque las altas capacidades no es nada estridente ni extraño, es una cuestión que si la trasladamos al campo del deporte, la música, el arte, lo entendemos perfectamente, pero cuando lo trasladamos al tema de la escuela todo nos parece que tiene que ser mucho más extraño, ¿no? Y no lo es. Ya, si se trata de un niño de altas capacidades, como decimos, en las escuelas educativas, ¿crees que el sistema funciona, pero no es óptimo, ¿no?, para que individualmente desarrollen este potencial? Bueno, depende. La pregunta es ¿funciona? ¿Qué significa funciona? Si por funcionar entendemos que llevamos a los niños por un camino prediseñado sin tener en cuenta sus condiciones personales con el objetivo de que aprueben unas pruebas, pues podemos decir que para unos funciona y para otros no. Yeah. Si por funcionar entendemos que la escuela es un entorno en el que los niños deben ser retados para desarrollar su potencial al máximo, creo que no funciona ni para los niños con altas capacidades ni para ninguno. Ya. Yeah. Bueno, se puede decir en este caso que el fracaso escolar en ocasiones es debido a que se les produce cierta apatía, claro. Totalmente. Los niños, los alumnos, y además ya no solo las altas capacidades, la mayoría de profesores de secundaria dicen que los niños de secundaria están desmotivados o son unos vagos, como si hubiera habido una mutación genética en estas últimas generaciones que les impide abordar el aprendizaje. Y no hacemos la reflexión de que es que el aprendizaje no está conectado con ellos, no está conectado ni con su realidad presente, ni con sus necesidades, ni con su realidad futura. Nos estamos orientando a un mundo, y además lo has visto en la feria, ¿no?, que había robots cocinando paellas. Sí. Efectivamente, estamos todavía... Y dando la vuelta a la tortilla, ¿no?, un robot. Increíble, efectivamente. Entonces estamos todavía entrenando a los niños en un aprendizaje de apréndetelo de memoria y escúpelo en el examen. Y al que mejor escupe, más le alabamos, no es como es el mejor, pero no nos damos cuenta de que esas funciones las realiza mucho mejor, de forma más eficaz y más barata un robot. O sea, repetir unas instrucciones, no moverse más que dentro de un marco conocido, eso ya lo hacen los robots con mayor eficacia y menos coste que cualquier ser humano. Uh-huh. Por tanto, la oportunidad que tenemos ahora es de transformar la educación para que sea un reto a las destrezas de pensamiento crítico y creativo, que por el momento los robots ahí no nos pueden ganar. Claro. Y enseñar a los niños no las cosas para que las acumulen, sino la información para que la transformen. Le tenemos que dar un porqué. Tengo que aprender esto y para qué me sirve. Y como no les damos ese contexto, los niños se desmotivan y se aburren, tengan o no tengan altas capacidades. Lo único que el tema de las altas capacidades es como el que es muy grandote y va en un avión de estos low cost. El asiento es incómodo para todos, pero cuanto más grande eres, más difícil te es adaptarte. Claro, pues me parece interesantísimo todo lo que estás diciendo y es una realidad. ¿Cómo se podría poner remedio a estos casos? ¿Crees que sería posible darles un trato personalizado? Eso es difícil, ¿no? No es difícil. Al final yo doy mucha formación a profesorado y te das cuenta que trabajo también con muchos profesores y en muchos contextos docentes. He sido profesora en secundaria y en algunos módulos de universidad. Y veo que, yo encuentro más difícil lo que hace ahora el profesorado. Ahora el profesorado, bueno, en su mayoría, obviamente que hay de todo y hay mucha gente que está haciendo cosas fantásticas, pero la tradición es que yo cojo un libro de texto
y sigo la pauta del libro de texto y enseño el libro de texto, que es una teoría, y luego ejercicios, examen, teoría, ejercicios, examen. Es decir, trabajo para que los niños se adapten a algo que es además a un aprendizaje que además es artificial y sin significado, ¿no? Y eso es un esfuerzo enorme para los profesores, que tienen que programar, diseñar tareas, evaluar, hacer exámenes. Es muchísimo trabajo. Sin embargo, una educación personalizada nos habla un poquito de, bueno, la diferencia que hay entre servir algo emplatado, ¿no? Cuando tú estás cocinando para un montón de gente distinta y quieres prever y adivinar qué ración le tienes que poner a todos, o sea, o quieres con una misma ración y un mismo emplatado, ¿no? De primero les voy a poner a todos esto, de segundo esto, de tercero, y quieres acertar con todos, y sabes que es imposible, pero aún así sigues intentando acertar. Cuando lo más inteligente es hacer un poco lo que hacen los orientales. Voy a poner en medio distintos platos cocinados de distinta manera, con distintos ingredientes, y que cada uno se coja lo que quiera, que ahí seguro que aciertas. Es mucho más fácil. Efectivamente, creo que se entiende perfectamente lo que dices. Creo que sí. Bueno, pues por último, Paulina, ¿dónde se puede adquirir este libro? El libro que es La rebelión del talento, ¿no es eso? Sí. Pues mira, te tengo que decir que no lo sé, porque claro, en este país, bueno, creo que es internacional, tú escribes un libro y deja de ser tuyo, ¿no? Es de la editorial, y no tengo información. Sé que sé que está en FNAC, o ha estado por lo menos, lo que no sé ya si siguen reponiendo. Sé que hay muchísimas librerías más o menos grandes que lo tienen, y por supuesto en Amazon sí que está. Eso seguro. Sé que lo puedes encargar, es de la editorial Aljibe, y eso quiere decir que vayas donde vayas, pues siempre lo puedes encargar, ¿no? Porque ya sabes que muchas librerías trabajan bajo pedido. Pero yo sí que he recibido muchas fotos de gente que me conoce, y mira, pues está en la FNAC, está en esta librería grande de La Rioja o de León, etcétera, ¿no? Y me han mandado las fotos, y sé que están bastantes puntos de venta, pero no tengo la relación porque no me la aportan. Bueno, pues pero en todo caso, online seguro que encuentras esa información, y tú pones La rebelión del talento, editorial Aljibe, y te sale todos los puntos de venta posibles. Y la autora, Paulina Banfalqui. Banfalqui, ¿no? Banfaldi. Muy bien. Paulina, formadora de docentes y autora del libro La rebelión del talento. De verdad que ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Gracias. Pues cuando quieras repetimos. Gracias, muchas gracias por tu información.